Un saludo cordial. Vamos a dar comienzo a esta última lección del Deutero Isaías, que se refiere al capítulo 55. Como recordarán, el Deutero Isaías va del capítulo 40 al capítulo 55. El capítulo 55, como veremos en esta visión de conjunto, voy a poner este. Es un capítulo muy corto, tiene solo 13 versículos, pero muy densos y toca básicamente 4 temas. Empieza recordando la gratuidad del alimento verdadero, que es la palabra del Señor. El profeta no se cansa de decir que la palabra del Señor está a disposición de los que la quieren. Es comida y bebida verdadera que sacian el hambre y la sed de felicidad del hombre. Luego siguen unos versículos, 4 versículos del 6 al 9, que están a la base de una relación sana entre el hombre y Dios. Son dos conceptos fundamentales. Por un lado, la cercanía y el fácil acceso a nuestro Dios. Nuestro Dios no es un Dios oculto, no es un Dios que hay que buscar en las cimas, en las cumbres de las montañas o en los abismos del mar, sino que está cerca de nosotros, es accesible, viene a nuestro encuentro o nos está esperando. Lo único que se requiere es la conversión. Pero al mismo tiempo, Isaías advierte que ese Dios es definitivamente otro, no es como nosotros, como con los ídolos, ¿no? Tendemos a reducirlos a nuestras ideas y a nuestros conceptos. Es definitivamente otro, es trascendente. Sus caminos no son nuestros caminos, sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Fácil de acceder, de encontrarlo, pero también difícil de entenderlo, sobre todo imposible de manejarlo, manipularlo, yo diría. 2 versículos después nos muestran el poder de la palabra. La palabra de Dios cumple a diferencia de nuestra palabra. Lo que dice lo cumple. Posee un vigor creador, como la lluvia que fecunda la tierra. Y finalmente, los últimos 2 versículos terminan pidiendo al pueblo que salga de una vez de Babilonia y que lo haga con alegría, de manera de llegar en paz a Jerusalén en medio de los aplausos de la creación, de la alabanza de la creación, que al paso del Señor que encabeza la marcha de su pueblo, se transfigura en lo mejor que puede ofrecer para su pueblo. Vamos a leerlo, son solo 13 versículos. A ver, ustedes que andan con sed, vengan a las aguas. No importa que estén sin plata, vengan, pidan trigo sin dinero y coman, pidan vino y leche sin pagar. ¿Para qué van a gastar en lo que no es pan y dar su salario por cosas que no alimentan? Si ustedes me hacen caso, comerán cosas ricas y su paladar se deleitará con comidas exquisitas. Atiéndanme y acérquense a mí, escúchenme y su alma vivirá. Voy a hacer con ustedes una alianza para siempre, para darles los bienes que tengo prometidos a David. Mira, lo había puesto como testigo para varios pueblos, como un jefe para mandar a las naciones. Así tú ahora vas a llamar a una nación que no conocías, una nación que no te conocía correrá por verte. Esto será nada más que por Yahvé tu Dios, por el Santo de Israel, que te ha puesto arriba.
Busquen a Yahvé ahora que lo pueden encontrar. Llámenlo ahora que está cerca. Que el malvado deje sus caminos y el criminal sus proyectos. Vuélvanse a Yahvé, que tendrá piedad de ellos, a nuestro Dios, que está siempre dispuesto a perdonar. Pues sus proyectos no son los míos y mis caminos no son los mismos de ustedes, dice Yahvé. Así como el cielo está muy alto por encima de la tierra, así también mis caminos se elevan por encima de sus caminos y mis proyectos son muy superiores a los de ustedes. Como descienden la lluvia y la nieve de los cielos y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar para que dé simiente al sembrador y pan para comer, así será mi palabra, la que salga de mi boca, que no tornará a mí de vacío, sino sin que haya realizado lo que me plugo y haya cumplido aquello a que la envié. Sí, ustedes partirán con alegría y serán traídos con toda seguridad. Cerros y lomas a sus pasos gritarán de alegría y todos los árboles batirán las palmas. En lugar del espino crecerá el ciprés y el mirto en vez de las ortigas. Y esto le dará fama a Yahvé, pues será una señal que nunca se borrará. Vamos al comentario ahora, versículo por versículo. Como les decía, los primeros 5 versículos tienen que ver con la gracia de Dios, con los dones que gratuitamente nos da, fundamentalmente el alimento del Espíritu, su palabra. Para nosotros, los cristianos, junto con la palabra está el cuerpo de Cristo. Las dos son las bases de nuestra alimentación espiritual. El versículo 1 habla de la gratuidad de la palabra rica y exquisita, que sacia de verdad la sed y el hambre del hombre. Ya hemos recalcado varias veces que el banquete, la comida, es fundamental en la cultura semítica, en especial la hebrea, judía. Entonces, esta comparación de la palabra de Dios como una comida exquisita que sacia el hambre es algo que se entendía perfectamente en esa cultura. Y nunca hay que olvidar que si gratis se recibe de parte de Dios, gratis tiene que darse. Esto nos recuerda Jesús en el Evangelio de Mateo. Ahí está la cita que pueden después repasar. El versículo 2 nos recuerda que no solo de pan vive el hombre, una de las frases con la cual Jesús enfrenta a la tentación del diablo en las tentaciones, ¿no? Y en los versículos 3 y 5, Yahvé promete renovar la alianza que hizo con David. Una alianza, pero que va a ser para siempre, porque se cumplen las promesas. No son solo promesas, son promesas que se cumplen con la venida de Cristo, que consisten en el envío del Mesías, del ungido, del Cristo, quien será puesto arriba, exaltado, elevado sobre todas las naciones y la creación, ¿no? De esto se trata. Si tú ahora vas a llamar a una nación que no conocías, una nación que no te conocía correrá para verte. El universalismo, este tema que tanto le gusta al deutero Isaías, aquí es remarcado, este será nada más que por Yahvé, no por otra razón, por Yahvé tu Dios, por el Santo de Israel, que te ha puesto arriba. Esto que te ha puesto arriba se puede, como siempre, atribuir a quién, al pueblo de Israel, al siervo que es el pueblo o al siervo que es el Mesías. ¿Qué nos sugieren estos versículos? La gracia. Hay ese cuento que tal vez alguna vez les he mencionado, que escuché una vez el padre Pablo Guasén, de esta familia migrante en un barco que a duras penas reúne el dinero del boleto
Y entonces pensando que las 2 semanas de la travesía que va a comer, se lleva un queso grande y mucho pan para que todos los días, desayuno, almuerzo y cena, tengan un poco de pan y queso y cada uno va comiendo, cada miembro de la familia, hasta que llega el último día ya cansado de comer pan y queso. Dicen, bueno, reuniremos todos los ahorros, ¿qué importa? Vamos al restaurante y comeremos como Dios manda. Van, comen una cena pantagruélica, una cena abundante, y el momento en que quieren pagar, el camarero justamente le dice, pero si el almuerzo está incluido en el boleto que quieren pagar, es gratis. La comida en el barco es gratis. Esa es la gracia de Dios. Nosotros somos como esa familia que de alguna manera recelamos, ¿no? De la bondad de Dios y nos limitamos en nuestra vida, en nuestras acciones, cuando todo es gratis. La palabra de Dios es gratis, es la que verdaderamente nos alimenta. Y también el tema que nos sugieren estos versículos es esta experiencia de la inquietud del corazón, ¿no? Son muy famosa esta frase de San Agustín de Hipona: nos hiciste para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. En las confesiones, ¿verdad? El comienzo del libro de las confesiones, San Agustín recuerda este anhelo que tiene el hombre, ¿no? Por la eternidad, por la belleza, por la bondad, por la plenitud, por la verdad. Por eso nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Busquen a Yahvé ahora que lo pueden encontrar. Llámelo ahora que está cerca. Esta es una gran verdad. Está cerca nuestro Dios. No nos distraigamos. Está ahí para encontrarlo. Que el malvado deje sus caminos. Es la conversión lo único. No hay que irse por caminos que no llevan a Dios. No hay que irse por esos caminos que nos alejan de Dios o por los proyectos que van en contra de su voluntad. Vuélvanse a Yahvé, conviértanse, que tendrá piedad de ellos a nuestro Dios, que está siempre dispuesto perdonar. Esta es la característica principal de Yahvé, un Dios que antes que castigar piensa en perdonar. Desde el pecado en el jardín del primer hombre, del varón y la mujer, Dios ya predispone su alma, su ánimo, su corazón al perdón y a la redención. Pero al mismo tiempo, sus proyectos no son los míos. No se olviden que sus proyectos no son los míos. No piensen que me pueden manipular. Mis caminos no son los mismos de ustedes. No planifiquen para mí, dice el Señor. No me digan a mí lo que tengo que hacer, que es lo que hacemos normalmente. Creemos en Dios, tenemos confianza en Él, pero siempre le estamos pidiendo que haga lo que nosotros creemos que es lo correcto o que es lo útil, que es lo necesario. ¿Por qué? Aquí está la explicación. Así como el cielo está muy alto por encima de la tierra, así también mis caminos se elevan por encima de sus caminos y mis proyectos son muy superiores a los de ustedes. Dios es diferente. Isaías nos trae primero una buena noticia. Nuestro Dios está cerca, se deja encontrar. No es un Dios alejado de nuestra realidad, de nuestra vida. Está en la historia, está en nuestra vida. Es el que nos dio un nombre desde la eternidad y nos asiste, nos ayuda a que este nombre se haga realidad. La única condición es la conversión. Y sin olvidarse que Él está siempre dispuesto a perdonar y a olvidar.
Sin embargo, aquí viene el otro aspecto. Debemos estar conscientes de que nuestro Dios es totalmente otro. No es como nosotros, no piensa como nosotros, no razona como nosotros razonaríamos, sino que trasciende nuestros pensamientos, nuestros proyectos. Leemos Mateo 16, 23 para acompañar con una cita del Nuevo Testamento. 16, 23. Aquí está. Tomando aparte Pedro, se puso a reprenderle diciendo, lejos de ti, Señor, de ningún modo te sucederá eso, la pasión. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de mi vista, Satanás, escándalo eres para mí, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Y así nos sucede todo el tiempo. Queremos un Dios a nuestra medida, dentro de nuestros planes, que actúe como nosotros le decimos a Él de actuar, ¿verdad? En suma, Dios está a nuestro alcance, pero Él no es como nosotros lo imaginamos. Tendremos siempre a hacernos ídolos de Dios, en lugar de escucharlo, en lugar de contemplarlo, en lugar de dejarnos llevar por Él, queremos más bien ordenarle, pedirle que haga lo que nosotros queremos. Hay dos pecados. El primero, sobre el primer tema, no creer en el amor, no creer que Dios nos quiere, que está cerca, que se quiere hacer encontrar. La primera carta de San Juan nos recuerda que hemos creído en el amor. Esta es la característica que tenemos los cristianos. Vamos a releer la primera carta de San Juan. Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Dios es amor. Y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Hemos creído en el amor. Este es el primer pecado. No aceptar su presencia, su cercanía, su amor, su capacidad de perdonarnos. Y el segundo pecado es, habiéndolo encontrado, querer manipularlo. Estos versículos tienen para mí personalmente un gran recuerdo porque hice un retiro una vez y empezó con eso el retiro. ¿Quieren encontrar a Dios? Sí, queremos encontrar a Dios, pero no se olviden que Dios está cerca, se deja encontrar, siempre listo a perdonar, a olvidar, pero sus caminos no son nuestros caminos. Estas dos cosas nunca las debemos perder de vista. Jesús predicó lo mismo del reino de Dios. El reino de Dios está cerca, arrepiéntese, esa es la primera parte, ¿no? Y sigue estando a nuestro alcance. Y la segunda parte, lo que hemos leído, como cuando Pedro quiere llevarlo por otro camino. Una diferencia entre Dios y el hombre es la capacidad infinita de Dios, la misericordia infinita de Dios, de perdonar y de olvidar las ofensas. Y, y aquí un pequeño apunte. La conversión verdadera no es un simple cambio de conducta. Me voy a convertir, ya no voy a actuar como antes, voy a actuar de manera diferente, sino un cambio más profundo, un cambio de mentalidad. Podemos pensar en la conversión en U, se habla, ¿no? De un coche que ha tomado un camino equivocado, en lugar de ir a Santa Cruz, va a Porongo, ¿no? Ha tomado de noche, se ha equivocado, estaba lloviendo y se da cuenta que no es el camino para Santa Cruz. No va a insistir en ese camino, tiene que pararse, dar media vuelta, una conversión en U y seguir adelante. Esto es un cambio de conducta.
Pero un cambio de mentalidad significa que ya no me voy a aventurar en un camino que no conozco sin un mapa. No se trata solo entonces de corregir la ruta, sino de tener un mapa, un GPS para no volver a perderse. Si no, me va a pasar lo mismo. Y nuestro GPS es Cristo. Y eso nos dice la primera carta a los Corintios, que creo vale la pena leer, 2:16. Mire qué bonito. En cambio, desde el versículo 15. En cambio, el hombre de espíritu lo juzga todo, y a él nadie puede juzgarle, porque ¿quién conoció la mente del Señor para instruirle? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo es tener el GPS de Cristo en nuestra ruta, en nuestro coche, en nuestra vida, ¿verdad? Eso es. Tenemos la mente de Cristo. Nosotros pensamos, razonamos como Cristo. Y ahí no nos equivocamos. 2 versículos más. Y esto ya se refiere a la eficacia de la palabra de Dios. Como baja la lluvia y la nieve de los cielos y no vuelven allá por evaporación, sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y haberla hecho germinar para que dé la simiente para sembrar y el pan para comer, un fenómeno natural. Esta metáfora de la lluvia y la nieve que bajan, vuelven a la atmósfera, pero no sin antes haber fecundado, hecho germinar la tierra. Bueno, así será la palabra que salga de mi boca. No volverá a mí con las manos vacías, sino después de haber hecho lo que yo quería y haber llevado a cabo lo que le encargué. Qué linda metáfora. La palabra de Dios llega de alguna manera, fecunda, a veces el 10%, el 30%, el 50%, el 80%, el 100%, pero no vuelve con las manos vacías. Lo que quiere describir el profeta es la eficacia y la fecundidad de la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre deja algo de vida por donde pasa. A diferencia de los hombres que dicen y no hacen, común. La palabra de Dios y de Jesús en cuanto Dios posee vigor creador. No es vana ni superflua, es viva y dinámica y se cumple siempre. Por eso no debemos tener mucho, como diría, mucho complejo en anunciar la palabra de Dios. No depende de nosotros, de nuestra capacidad de presentar la palabra, de nuestra retórica, de nuestra buena presentación, qué sé yo. Depende de la palabra misma. Donde llega, se vuelve fecunda y sin que nosotros no nos demos cuenta, obviamente. Y aquí hay un paralelo con los sacramentos. Al igual que los sacramentos, la palabra produce lo que significa. Sacramento significa signos, ¿verdad? Son signo de algo. El bautismo es signo de salvación, es signo de entrar en la iglesia, pero también algo que produce, que hace. Es un signo eficaz, se dice, ¿no? Porque Dios lo que dice, lo hace. Una pequeña meditación sobre esto. Podemos rezar, repasando experiencias en que la palabra de Dios ha penetrado profundamente en nuestro corazón y ha mostrado su eficacia en nuestra vida o en la de otros. Todos tenemos alguna experiencia de eso. Yo siempre recuerdo, y no puedo olvidarla, en un retiro era o en una charla que tuvo y primera vez que escuché hablar del cuerpo místico de Cristo, que la iglesia es el cuerpo místico de Cristo y que cada uno de nosotros somos un miembro de un cuerpo
No todos somos ojos, no todos somos manos, no todos somos pies. Tal vez somos una uña, ¿verdad? Que algún momento la van a recortar, ¿sí? O somos una oreja que tiene que escuchar. Hay gente que se dice tiene cara de oreja, ¿no? Pero todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Y este concepto del cuerpo místico de Cristo me impresionó talmente que estuve dándole vuelta y me quedó como uno de los pilares por mi compromiso con la iglesia. Si yo era miembro de este cuerpo de la iglesia, tenía que actuar para que el cuerpo de la iglesia esté sano y no tenga preocupación porque le duele este dedo meñique que soy yo y entonces le distraiga de su trabajo. Piensen también ustedes en experiencias que puedan haber tenido donde la palabra de Dios ha penetrado profundamente en nuestro corazón, no solo ha mostrado su eficacia en nuestra vida. Y vamos a los dos últimos versículos. Sí, ustedes partirán con alegría y serán traídos con toda seguridad. Ahora ya el profeta se dirige al pueblo. Ya es el momento, ¿no? De estar preparados para emprender el viaje de regreso a Jerusalén. Partirán con alegría, serán traídos con toda seguridad. Cerros y lomas a sus pasos gritarán de alegría y todos los árboles batirán las palmas. Es la creación que se une a la historia. El Dios de la creación, el Dios de la historia es un solo Dios. Y en su actuar, la creación tiene que participar de la alegría del pueblo que vuelve a Jerusalén. Y esta transformación, esta transfiguración se ve que en lugar del espino crecerá el ciprés y el mirto en vez de las ortigas. Las ortigas, muchos de ustedes se la conocen, son unas plantas que si uno la toca le da un prurido terrible, ¿no? Le intoxica, digamos, y esto le dará fama a Yahvé, pues será una señal que nunca se borrará. Una señal que nunca se borrará. Ahora retomo la palabra del profeta, ¿no? Decíamos, para imaginar la pacífica salida y alegre del pueblo judío de Babilonia, acompañado del júbilo de toda la creación por la presencia de Yahvé en medio de la caravana de repatriados. Es una nueva creación que se manifiesta como transfiguración de la naturaleza. La naturaleza ya no es enemiga o es, qué sé yo, indiferente a la suerte del hombre, sino que es parte. Bate palmas por esta manifestación, por esta señal imborrable de Dios en la historia. Y una pequeña reflexión. ¿Qué significa glorificar a Dios, dar gloria a Dios? ¿Se han preguntado alguna vez? ¿Acaso Dios necesita nuestra gloria? La gloria de Dios es infinita, es inmensa. ¿Necesita que nosotros le demos gloria? Pensémoslo un momento. Y sin embargo hablamos ad maiorem gloria a Dios. Para aumentar la gloria de Dios, dice el lema de los jesuitas, ¿verdad? Pero ya la gloria de Dios es infinita. ¿Cómo puede ser? María nos enseña. En el Magnificat, María nos enseña a dar gloria a Dios en la medida en que decimos sí a su plan en nosotros. Esta es dar gloria a Dios, ser obediente a su plan, a su voluntad, y le dejamos obrar en nuestra pobreza, proclamando su grandeza y misericordia ante todos los hombres, convirtiéndonos en reflejo de su gloria. Demos glorias a Dios en la medida en que nosotros manifestamos la gloria de Dios. Manifestamos con nuestras acciones y nuestras palabras. Esta cita de la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 18, vale la pena leerla. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad.
Mas todos nosotros que con el rostro cubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, como en un espejo. Eso somos, espejos de la gloria del Señor. Como en un espejo, la gloria del Señor, nos vamos transformando en esa misma imagen. Hemos sido creados a imagen de Dios, pero esta imagen de Dios necesita tener la imagen del que tiene que reflejar, si somos espejos, cada vez más gloriosos, así es como actúa el Señor, que es Espíritu. Mediten un poco más a fondo sobre estas palabras. Glorificamos a Dios cuando somos espejos de la gloria de Dios. Actuamos como Dios actuaría o como Dios desea que nosotros actuemos. Oración. Ayúdanos, Señor, a contemplar el vigor creativo de tu palabra cada vez que baja nuestro corazón, a comprender que tú estás cerca de nosotros para hacerte encontrar y otorgarnos tu perdón misericordioso, a reconocer que tus pensamientos son diferentes y superiores a nuestros pensamientos, a darte gloria, obedeciendo tu voluntad y cumpliendo tu plan en nosotros. Amén. Y para la acción, llegando al final del Deutero Isaías, podemos aplicar sus enseñanzas en nuestra vida pastoral, en nuestra vida misionera, en nuestro proclamar la palabra de Dios, haciéndonos siervos para los demás a imitación de Jesús, aceptando el sufrimiento en el Evangelio, por el Evangelio como medio para combatir el mal. Acuérdense el cuarto canto del siervo. Despertando de nuestras comodidades, de nuestra zona de confort, se dice hoy, para caminar por el Señor hacia la Jerusalén celestial. Les doy una tarea. Tomen una hoja en blanco, escriban lo que hemos recibido, lo que cada uno de nosotros ha recibido de este profeta Deutero Isaías y cómo pensamos aplicarlo en nuestra vida. ¿Qué nos ha impactado de esta lectura de estos 16 capítulos que hemos leído y cómo esto se traduce en nuestra vida, en nuestro apostolado? El canto es un canto que conocemos muy bien, pero no por muy común lo hemos meditado a fondo. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Postrada en el polvo está mi alma, devuélvame la vida, tu palabra. Mi alma está llena de tristeza, consuélame, Señor, con tus promesas. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Escogí el camino verdadero y he tenido presente tus decretos. Correré por el camino del Señor cuando me hayas ensanchado el corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Este es mi consuelo en la tristeza, sentir que tu palabra me da vida. Por las noches me acuerdo de tu nombre recorriendo tu camino. Dame vida. Tu palabra me da vida. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna. En ella esperaré. Haciendo un clic acá, pueden escuchar un coro con esta canción. Y hemos llegado al final de la lección del Deutero Isaías. Vamos a tener un receso de las lecciones hasta febrero
para una nueva aventura que todavía no tengo claro lo que va a ser. Si ustedes tienen alguna sugerencia, la ponen en el chat. Me gustaría esto, me gustaría el otro y iremos escogiendo lo que les guste, pero también lo que se pueda, que está a mi alcance, que yo pueda realmente ayudarles. Y que tengan una muy feliz Navidad junto a esta lección del Deutero Isaías. Nos veremos, por tanto, en febrero y muchas bendiciones en esta Navidad de comienzo de año. Aquí termina todo. Vamos a parar. Creo que no. Tengo que grabar. A ver. Aquí está. Pausar, detener. Uy, detener la grabación. Y aquí termina de verdad. Que Dios les bendiga a todos.